En los últimos 9 meses de 2024 y los primeros 2 meses de 2025, la economía argentina creció mucho, alrededor de un 7%. Sin embargo, desde marzo de 2025 que la economía argentina no crece. Y la pregunta es, ¿va a ser un buen año 2026 para nuestro país? ¿Va a crecer la economía? Bueno, te voy a contar mi opinión y vamos a hablar de a qué factores creo que hay que prestarles atención para saber si la economía va a crecer o no. Bueno, la realidad es que hay ciertos drivers que hacen crecer normalmente a la economía argentina y que además ocupan bastante en la discusión pública. Entonces hoy voy a hacer un especie de listado de aquellos factores que yo creo que podrían llegar a impulsar la economía argentina y aquellos que creo que están un poco más débiles y no van a ser tan protagonistas. A ver, primero que nada tenemos al crédito. Este fenómeno fue uno de los que impulsó fuertemente, uno de los protagonistas de 2024. La realidad es que Argentina tiene muy poco crédito en general, o sea, se presta muy poco dinero en Argentina y en general tanto las empresas como las personas, por más que a veces pueda parecer lo contrario, están muy poco endeudadas, lo cual no quiere decir que padezcan mucho o poco su situación de deuda. El punto es que el monto total por el que en general tanto las empresas como las familias están endeudadas es pequeño comparado por lo menos con el resto del mundo, y normalmente cuando el crédito crece en un país su economía crece. ¿Por qué? Porque simplemente hay más dinero gastándose. En general las economías en todo el mundo están muy apalancadas, o sea, básicamente están muy endeudadas y eso les ayuda a crecer porque pueden invertir más, porque pueden consumir más, y Argentina está muy rezagada en ese sentido, y fines de 2024, inicio de 2025 fue un momento en el que nuestro país, bueno, ha mejorado un poco en ese sentido en el margen, o sea, aumentó el crédito y esto impulsó fuertemente a la economía. Sin embargo, hace ya varios meses que el crédito tanto en pesos como en dólares está estancado. En el lado de los dólares tenemos, por la inestabilidad cambiaria, la segunda mitad de 2025 fue una segunda mitad donde el dólar se movió mucho, donde subía, bajaba. Y bueno, esto obviamente si vos te endeudas en dólares no te beneficias porque el peso respecto de tus ingresos, de tu deuda en dólares, bueno, puede cambiar según si el tipo de cambio se mueve mucho o poco. Lo ideal es que el tipo de cambio se mueva lo menos posible si estás endeudado en dólares. Y en momentos de mucha volatilidad cambiaria, bueno, se reduce el crédito en dólares. Y el crédito en pesos se redujo por dos motivos. Primero, por las altas tasas. O sea, básicamente Argentina históricamente siempre tiene tasas reales negativas en pesos, lo que quiere decir que cuando vos te endeudás al momento de devolver la plata, devolvés menos, actualizado por inflación, del monto por el que te endeudaste, lo cual es muy beneficioso para aquel que está tomando la deuda, ¿no? Económicamente le sale muy rentable endeudarse. Bueno, hace un tiempo ya, sobre todo desde mitades de 2024, que esto no es más así, que la tasa es real positiva, y en la segunda mitad de 2025 la tasa fue muy alta, superó por mucho a la inflación, y esto, bueno, hace que básicamente la gente y las empresas tomen menos préstamos. Y además también hubo mucha volatilidad en las tasas, porque las tasas pueden subir, pero de manera ordenada y sin que haya muchos cambios día a día, pero también hubo mucha volatilidad. Un día estaban muy altas, un día estaban muy bajas, etcétera, etcétera, lo cual también genera problemas para el crédito, sobre todo para aquellos de corto plazo, ¿no? Para aquellos créditos que simplemente son de un par de días o incluso solamente de un día. ¿Qué es lo que va a pasar en 2026? Bueno, hay que ir viendo, ¿no? Pero desde el lado del crédito en dólares probablemente sea un buen año. Ya de hecho enero fue muy bueno. ¿Por qué? Porque es posible que en general 2026 sea un año donde haya bastante estabilidad cambiaria, donde el tipo de cambio no va a tener la volatilidad que tuvo en la última mitad, en la segunda mitad en realidad, de 2025. Entonces desde el lado del crédito en dólares es posible que ande bien. No sé si con las tasas de crecimiento que hubo en 2024, porque en 2024 existió el blanqueo, lo cual ayudó a que haya una mayor base de dólares que son prestables, pero bueno, en tenemos la ley de inocencia fiscal, bueno, hay que ver, pero en general la expectativa es buena, hay que ver si es tan buena como en 2024, pero es buena. Y desde el lado del crédito en pesos es medio heterogéneo. Si vos ves por el lado de las empresas, la realidad es que ha crecido la mora, o sea, básicamente la cantidad de créditos o que no se pagan o que están en situaciones complicadas. O sea, a las empresas les está costando más pagar los créditos en pesos, pero el aumento de la mora es pequeño y lo suficientemente pequeño como para que una vez que las tasas bajaron un poco, el crédito vuelva a crecer rápidamente. Entonces el crédito en pesos en empresas está creciendo. El de largo plazo. El de corto plazo aún sigue complicado. ¿Por qué? Porque sigue habiendo volatilidad en la tasa de interés. Suponete, no sé, de repente hay un día en la semana en el que la tasa de interés de corto plazo abre en 20% y cierra en 125%. Bueno, esto no es muy positivo para que haya crédito de corto plazo porque te puede significar un costo financiero muy grande, ¿no? Entonces, el crédito de corto plazo anda medio complicado. Y por el lado de las familias, el crédito en pesos
sigue complicado, se ha recuperado un poquito en enero, pero muy sobre el margen, porque yo intuyo está aumentando mucho la mora. O sea, la cantidad de familias que están teniendo problemas para pagar los créditos que tomaron es muy grande y crece prácticamente en línea recta. Todos los meses aumenta mucho ese porcentaje. Entonces, desde el lado de las familias, yo lo veo un poco más complicado. ¿Qué creo que va a pasar en 2026? Bueno, creo que en 2026 el crédito de las empresas sí se va a reactivar, sobre todo si las tasas están relativamente estables. Por el lado de los créditos de corto plazo, yo creo que va a ser un poco más complicado, porque la realidad es que si el Banco Central se retira y deja de otorgar los pasivos remunerados, que es lo que hizo, no sé si el sistema financiero argentino está muy preparado para que no existan los pasivos remunerados, y por lo tanto, la gestión de la liquidez que se tiene que hacer entre los bancos siempre tuvo como garantía de que, si les sobra plata se la prestan al Banco Central y ya está. Ahora eso no está, eso no existe más, por lo tanto, la gestión de la liquidez va a tener que cambiar y hay que ver qué tan bien se adaptan los bancos. De momento eso viene pésimo, sobre todo en un país con la demanda de dinero tan volátil como la Argentina, ¿no? O sea, no es todo culpa de los bancos en este caso. Y por el lado de las familias, si la tasa de interés real baja, es posible que aumente un poquito el crédito, pero obviamente no se va a vivir un boom como el que se vivió en 2024, ya por un tema de que financieramente les está costando pagarlos a las familias, porque esto se está viendo en la mora. Al crédito en dólares hay que recordar que le sirve la baja del riesgo país, porque baja la tasa de interés y producto de que ha bajado bastante de que es posible que siga bajando y que en los niveles en los que está tampoco es tan alto. Está viendo como una oleada de emisión de bonos de empresas que, es simplemente dinero que está entrando a la economía argentina, producto de que las empresas están pudiendo endeudar en dólares. Así que en general, desde el lado del crédito, veo que está bien, sobre todo la parte del crédito en dólares. La parte del crédito en pesos está como un poco mixta, ¿no? Medio heterogénea. Otro de los motivos por los que suele crecer la economía es porque aumenten los salarios reales. Muchas veces algunos de ustedes me preguntan ¿qué pensás de esta acción o de este determinado activo financiero con la intención de invertir o no invertir? Y la realidad es que yo no suelo hablar de esos temas en mi canal, pero evidentemente tengo mis opiniones y yo, tomo mis decisiones también. Si te interesa conocer mis opiniones y mis análisis con cierta frecuencia, te invito a Daily Economics Pro, mi comunidad de Telegram donde paso información económica todos los días y además realizamos distintos análisis. Por ejemplo, normalmente solemos meter un análisis de una acción por semana. Para cuando estoy grabando yo, el último análisis fue a Banco Macro. Vimos un par de ratios, indicadores de evaluación, rentabilidad, sus márgenes, liquidez, por qué se supone que invertirías en esta acción o no, cuál es el riesgo-beneficio, vemos un par de gráficos y además en general todos los días vemos las acciones destacadas de forma diaria y analizamos un poquito el Merval. Obviamente yo no soy el mejor inversor ni el más experimentado, por lo que yo no doy recomendaciones de tenés que poner la plata acá, tenés que poner la plata acá, no, pero sí te doy mi opinión, lo que yo pienso de las cosas. Si te interesa, el 2 de marzo se abren nuevos cupos para Daily Economics Pro y puedes anotarte con el link que te dejo en la descripción o en el primer comentario fijado. Cuesta 10.000 pesos por mes y te recuerdo que se abren nuevos cupos para el 2 de marzo, o sea, hay cupos limitados, no van a poder entrar todos, básicamente porque quiero que sea un grupo pequeño donde pueda responder todos los mensajes y dar la atención a todos, y van a entrar al grupo por el orden en el que primero se anoten en la lista de inscripciones. Así que si a vos te interesa y no querés perderte un cupo, te sugiero que te anotes lo antes posible. Así que te dejo el link en la descripción o en el primer comentario fijado. Otro de los motivos por los que suele crecer la economía es porque aumenten los salarios reales. Básicamente la gente, cuando por X motivo tiene más dinero, su salario es más alto, sale a gastar más plata y las empresas tienen más beneficios, ¿no? Y por este lado, la realidad es que en Argentina suelen aumentar los salarios reales cuando pasan dos cosas: o cuando baja la inflación o cuando se reduce el tipo de cambio real, o sea, cuando los salarios en dólares se vuelven más altos y por lo tanto el consumo de, sobre todo, bienes transables, o sea, bienes que suelen seguir el precio del dólar, aumenta. Esto también pasó muy fuerte en los últimos meses. Últimos meses, en realidad, más de la segunda mitad, los últimos 8 o 9 meses por ahí, 2024 e inicio de 2025. ¿Por qué? Porque la inflación bajó muy fuerte, pasó de un ritmo de 200% a 30% más o menos, y en todo ese periodo el dólar prácticamente no aumentó, ¿no? O sea, hubo encima una fuerte apreciación cambiaria. Ahora, de cara a 2026, ¿qué va a pasar? Por el lado de la inflación, es esperable que baje, pero el ritmo no va a estar ni cerca de lo que fue en 2024. Probablemente sería una gran noticia que la inflación cierre en 15% anual o algo por el estilo, y ya venimos de un ritmo de 30, entonces hay 15 puntos ahí de diferencia. No pareciera ser la gran cosa y no creo que aumenten mucho los salarios reales, y si aumentan va a ser algo muy en el margen, por lo menos por este motivo, ¿no? Entonces, lo veo
tirando a, no sé si complicado, pero pareciera que los salarios no van a ser protagonistas, por lo menos gracias a un descenso de la inflación. Y por el lado del dólar, es verdad que yo creo que el dólar tiene potencial para seguir bajando y mucho, sobre todo en los próximos meses, hasta mitad de este año diría, por el tema de la cosecha. Parece que no hay demanda de dólares porque el dólar se desploma y bueno, aparte hay emisiones de bonos corporativos de las empresas. Con este riesgo país pueden empezar a entrar más dólares en el país. En general en el mundo hay apetito por activos de países emergentes y Argentina sería como una especie de país emergente medio potenciado y con mucho más riesgo, pero es un país parecido a aquellos por los que el mercado tiene apetito de comprar sus activos, y todas esas cosas pueden generar que el dólar baje porque todo eso significa dólares entrando al país. Sin embargo, yo espero que el Banco Central no deje bajar al dólar demasiado, sobre todo de cara a lo que puede pasar en 2027, que en 2027 todo lo bueno que puedes tener en este año se te va a revertir por el miedo a las elecciones. Entonces yo espero que el Banco Central compre la suficiente cantidad de dólares como para no dejar bajar tanto al tipo de cambio, y la consecuencia que tendría esto es que, bueno, los salarios reales no aumentarían demasiado porque el tipo de cambio no se apreciaría demasiado, y si lo haces un poco en el margen, no en una magnitud enorme como sucedió en 2024. Así que de nuevo también por este lado yo no veo que vayan a aumentar mucho los salarios reales en 2026, por lo menos producto de lo que pasa con el tipo de cambio y con la inflación. Es verdad que hay que ver cuántos dólares puede comprar el Banco Central, porque si la inflación sigue subiendo, y bueno, no sé si van a querer seguir emitiendo pesos para comprar dólares, pero bueno, estará por verse. Otra cosa que podría pasar es un shock internacional, o sea, básicamente algún cambio en el equilibrio económico mundial que nos beneficie a nosotros, y esto por lo general suele darse cuando bajan las tasas de interés en el mundo y cuando sube el precio de las commodities, y la realidad es que eso está pasando. Si miramos, por ejemplo, índices de granos en el mundo, han subido ya un 7% en 2026 y petróleo alrededor de 16%, que son las dos commodities que tenemos que mirar nosotros, o sea, las que más nos interesan, ¿no? Los granos y el petróleo, más los granos que el petróleo, pero cada vez igual nos va a interesar más el petróleo que los granos con el paso del tiempo. Pero bueno, estas son las dos que nos interesan, las dos vienen aumentando, y además está la expectativa de que en 2026 en general en Estados Unidos y todos los bancos centrales del mundo empiecen a bajar un poco las tasas de interés, porque la inflación al parecer viene más baja de lo que se lo esperaba. Y sobre todo también la economía en general en todo el mundo está muy fría, o sea, básicamente que no hay mucho crecimiento, y bueno, por lo general los bancos centrales tienden a bajar la tasa de interés cuando esto pasa, si es que no hay mucha inflación. Todo esto está sucediendo, todo esto nos beneficia, porque si baja la tasa de interés en general hay más dinero que va a parar a países de segundo orden, como lo podría ser Argentina. O sea, el dinero se va de países del primer mundo y va hacia países de categorías menores que son un poco más inseguros, como podría ser Argentina, como podría ser Brasil. Y además, cuando aumenta el precio de las commodities, bueno, aquellos que exportan commodities se benefician, y Argentina es un exportador de granos y de petróleo. Así que pareciera ser que el contexto internacional nos podría llegar a beneficiar este año, pero igual 2026 es un año que genera bastante incertidumbre, o sea, tampoco está todo tan claro, entonces hay que ver, pero a priori la expectativa, por lo menos a mí, me parece buena. Eso sí, no va a tener nada que ver con la magnitud del increíble shock internacional que tuvo, por ejemplo, el kirchnerismo en sus primeros 10-11 años. O sea, no va a ser tan bueno como en esa época, pero puede ayudar un poco en el margen. Otra cosa importante que me parece que hay que mencionar en Argentina es el tema de las expectativas. La realidad es que Argentina tiene entre 1/3 y medio PBI ahorrado, que no lo está invirtiendo, y que eso, si en algún momento se volcase en la economía, bueno, va a generar un boom de crecimiento económico tremendo. Y esto no se hace básicamente porque depende de las expectativas. O sea, la gente tiene miedo de hacer eso, de blanquear toda esa plata y ponerla a circular en la economía, porque tiene la expectativa de que si eso sucede, o sea, si la pone a circular y la blanquea, en algún momento se la roben o lo perjudiquen de alguna forma. En el caso de que esa mala expectativa, ese mal augurio desaparezca, es posible que Argentina pueda tener un gran beneficio económico de que la gente ponga a circular esa plata. El punto es que, y mucha gente piensa, bueno, ahora con Milei, que ganó las elecciones de medio término, la gente va a empezar a tirar un montón de plata por la cabeza a los bancos y va a aumentar muchísimo el crédito y la ley de inocencia fiscal y qué sé yo. Sin embargo, a mí me parece que esto no va a pasar, por lo menos hasta 2028. O sea, para mí era un escenario bueno, esto pasaría recién en 2028. O sea, después de la reelección de Milei. Y aún así ni siquiera sé si pasaría. Entonces, yo por este lado sería más bien cauteloso. No creo que vaya a entrar mucha guita, que hoy está en negro al sistema. El miedo que siguen teniendo los argentinos tal vez sigue siendo mucho más grande de lo que algunos piensan. Y por último, como uno de los factores que suele hacer crecer a la economía en el corto plazo, que un poco lo descarto, por eso lo traigo como último, pero que igual es relevante, es, bueno, la política tanto fiscal como monetaria expansiva. O sea, que el Estado salga a gastar plata y que salga también a bajar la tasa de interés y o emitir dinero. ¿Por qué la descarto? Bueno, primero, desde la política fiscal expansiva, yo no veo a Milei aumentando el gasto público, y si lo hace, muy en el margen, y tampoco lo veo bajando mucho los impuestos,
si lo hace es muy en el margen, ¿no? Yo creo que en general el nivel de impuestos y de gasto público en 2026 se va a mantener más o menos parecido y no va a haber grandes cambios. De nuevo, habrá algo sobre el margen, pero nada muy importante. Y desde la política monetaria, sí que acá tengo un poco más de dudas. Para mí depende principalmente de la inflación. Si la inflación va descendiendo rápido, yo me lo imagino al gobierno aplicando política monetaria un poco más expansiva, vía sobre todo comprando más dólares a través de emitir dinero con el Banco Central. Si la inflación le cuesta bajar, como pareciera ser que es el escenario que nos tocará en este año, probablemente el gobierno sesgue aún más su política monetaria hacia algo más contractivo. No quiere decir que no vaya a aumentar la cantidad de dinero, seguro que va a aumentar, pero bueno, tal vez menos de lo que uno podía prever hace un par de meses antes de ver el dato de inflación, por ejemplo, de diciembre o de enero. Entonces también por este lado yo creo que va a ser todo bastante conservador. La tasa de interés va a mantenerse más o menos en los números en los que está ahora. Tal vez un poquito más baja, me refiero a la tasa de interés real, o sea, un par de puntos por encima de la inflación y no mucho más, obviamente depende del instrumento, ¿no? Así que bueno, esa sería un poco mi visión. El crédito en pesos lo veo medio mixto, el crédito en dólares para mí tiene un grandísimo potencial porque va a haber estabilidad cambiaria y porque está bajando el riesgo país y las empresas están pudiendo tomar mucho crédito y el Estado probablemente también pueda empezar a hacerlo, aunque con dificultades, pero puede empezar a hacerlo. Temas salarios y consumo, como no veo a la inflación bajando de manera totalmente abrupta y no veo al dólar apreciándose muchísimo más, no creo que vaya a haber grandes cambios. Por otro lado, shock internacional o contexto internacional lo veo bien, no me parece que vaya a ser algo monstruoso, pero lo veo bien, aunque con cierta cautela, no me parece que esté todo tan claro, pero parece positivo. Tema de expectativas de que la gente de repente salga a invertir un montón porque vea la economía como mucho más confiable y qué sé yo. Me parece que eso hasta que el peronismo o en general todas las facciones de izquierda dura en Argentina inviables económicamente no vean una derrota clara, profunda y que las obligue a reconvertirse y a hacer que la oposición o que la izquierda argentina sea más capitalista, esto no va a pasar y evidentemente por lo menos hasta 2028 eso no va a pasar, así que yo esto no creo que vaya a aportar mucho a la economía argentina, por lo menos no con una magnitud enorme, sí tal vez un poco en el margen, como ha sucedido en parte en 2024. En 2024 el crédito en dólares aumentó muchísimo por el blanqueo, porque bueno, un montón de gente de repente trajo plata al país, o en realidad puso plata a circular en el sistema que, bueno, estaba en negro. Y por último, el Estado, o sea, política fiscal y monetaria expansiva, también no creo que vaya a haber, desde la fiscal seguro que no va a haber grandes cambios, desde la monetaria, bueno, tengo mis dudas, hay que ver qué onda la inflación, sobre todo creo que esa es la variable. Así que bueno, espero haberte aclarado un poquito qué es lo que yo estoy mirando por lo menos en este año para ver si a la economía argentina le va a ir bien o le va a ir mal. Este video es poner en palabras literalmente un informe que yo hice para la comunidad de Daily Economics Pro, así que si vos querés enterarte primero de todas las cosas que digo en los videos de manera anticipada, así como de muchísima más data para saber qué onda, cómo está la economía argentina y la economía internacional también un poquito, acordate que te dejo el link en la descripción y en el primer comentario fijado para que te puedas anotar a Daily Economics Pro. Y ten en cuenta que se abren cupos para el 2 de marzo, pero los cupos son limitados, así que solamente van a entrar quienes antes se anoten. Si te anotas muy tarde, es posible que quedes afuera, así que bueno, te lo aviso por las dudas. Muchas gracias a los miembros de Patreon y a los miembros de YouTube. Recuerden, tanto los miembros de Patreon como los miembros de YouTube, que si me mandan un mensaje al Instagram los meto al grupo de WhatsApp de miembros. Muchas gracias a los miembros de YouTube por ayudarme a hacer esto posible. Si vos querés videos exclusivos o entrar al grupo de WhatsApp, no te olvides de sumarte. Puedes donarme a través de Cafecito o de Patreon, te dejo todo en la descripción y como siempre, por último, te mando saludos.